A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás las palabras o la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no le hablaras o le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, dile a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no librará, o no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Amén. Oramos al Señor, hermanos, por las peticiones. Levante sus manos al cielo y unámonos. Padre, venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres soberano, creador de todas las cosas. Y tú, Señor, del polvo de la tierra nos formaste. Somos criaturas tuyas, Señor. Y es por eso que cuando llega el deterioro a nuestra vida, la enfermedad, la dolencia, acudimos a ti, Señor, en la plena certeza de que tú eres grande en misericordia. Señor, extiende tu poderosa mano sobre cada vida. Echamos fuera en tu nombre toda dolencia, todo cáncer que ha sido diagnosticado en la garganta o en cualquier parte del cuerpo, se ha desarraigado en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Cristo. Recibe esta hora el milagro de Dios. Por tus llagas hemos sido curados, y por tu sacrificio declaramos sanidad para nuestros hermanos. Asimismo, Dios eterno, te pedimos por aquellos hermanos que vienen, Señor, en camino. Guárdalos, guíalos, protégelos, cúbrelos. Aparta toda trampa del maligno, Señor. Como también, oh Dios, aquellos que tienen corte, Dios mío, tú eres el abogado de ellos. Pelea sus causas, Señor, y que puedan salir bien, Dios mío, para la gloria de tu bendito y santo nombre.
Haz un milagro glorioso en cada vida, Señor. Porque nosotros confiamos en ti. Confiamos en tus promesas. Confiamos en tu fidelidad. Que tú nunca desamparas la obra de tus manos. Gracias te damos, Señor. Gracias porque sabemos que estas peticiones son transformadas en testimonios gloriosos de la obra grande que tú haces. Asimismo, Señor amado, háblanos por tu palabra. Nos hemos reunido para recibir bendición y tú la tienes, Señor, para nuestras vidas. Háblanos, exhórtanos, rompe toda cadena que el diablo ha puesto de pecado a las vidas. Levanta a los caídos, salva a los perdidos. Mientras tu palabra es predicada, que tu presencia, tu Espíritu Santo redarguya los corazones. Ponle en mis labios, Señor, para bendición de tu iglesia en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. La porción, hermanos, que hemos leído es muy delicada, es muy fuerte y nos habla acerca de que no debemos concesionar con el pecado. Una concesión es tolerar, ceder. Es una palabra que se usa para cuando van a dar en concesión, dicen, algún puerto, algún proyecto, y es que están cediendo cierta área o cierto proyecto de un país para que se invierta. Pero el significado es ceder. Dentro de lo que es la Biblia, esa palabra, su connotación es tolerar, aprobar en la vida. Y entonces cuando eso se da, es entonces cuando las personas empiezan a menguar en su caminar diario cristiano. La tentación y el pecado son dos cosas, hermano, con las cuales el cristiano debe de combatir. En la Biblia usted va a encontrar o encontramos que Dios, hermanos, es un Dios que ha dejado estatutos claros para que sean obedecidos. Es decir, que Dios nunca ha concesionado con el pecado. La Biblia dice que Él no tolera el pecado, porque su carácter es santo. Él es 3 veces santo. Y como usted lo escuchó, Dios nos habló por su Espíritu diciendo que Él es 3 veces santo, pero a la vez descubrió que dentro de los que estamos acá, el corazón de muchas personas está inclinado a la maldad. Y eso es así porque la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios habla en medio nuestro, descubre lo que hay en el corazón de las personas. Entonces las personas tienen, hermano, dos actitudes. Una, o aceptan el mensaje de Dios o lo rechazan. O sea, o se arrepienten o siguen en su conducta. Cuando nosotros, hermanos, traemos la palabra de Dios, uno espera que Dios hable a la vida de las personas. Y a uno le da, hermanos, aflicción, porque no es fácil traer un mensaje de Dios. Uno sabe que ustedes han recorrido distancias muy largas para venir a escuchar la palabra de Dios. Y entonces uno sabe que todos traemos la expectativa de que Dios nos hable.
Y entonces uno lo que hace en la aflicción, uno va a la cámara secreta y uno le dice: Dios, dame la palabra que tu pueblo necesita. Y más cuando uno no conoce el conglomerado de las personas a las cuales uno le va a predicar, se vuelve un poco más difícil porque uno no conoce las necesidades que el pueblo tiene. Ahora, el pastor local, él sí sabe más o menos cómo pudiera estar el mover dentro de su congregación, pero el pastor invitado no. Ahora, pero hay algo en común, y es que el pastor local también está conectado con Dios. Y el pastor invitado lo que hace es tener una conexión con Dios para que el mensaje que se va a impartir sea un mensaje directamente de Dios. Porque no nos interesa lo que el hombre tenga, sino el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo maravilloso, hermano, de la vida cristiana, que Dios, quien nos conoce, Él sabe cómo estamos y qué necesitamos. Estaba luchando, hermano, porque no se trata de decir: a estos hermanos ahora les va a pegar una buena garroteada. Y voy a buscar versículos donde hasta las caritas se me presenten de ellos. Como decía un hermano, siempre que veo la Biblia y veo hipócritas, decía, se me viene a la mente, decía, la cara de un hermano, de otro y de otro y de otro. Y cuando iba a predicar, iba a garrotear a medio mundo, hasta el que no lo merecía. Pero él lo hacía en lo humano. Lo que uno tiene que hacer es llegar a la presencia de Dios, abrir el corazón, y que primero la palabra de Dios venga a nuestra vida, a los ministros, para luego dársela al pueblo. Eso es lo que Dios ama, y eso es lo que Dios hace. Y por eso dice acá, mire, en la aflicción de querer traer un mensaje de Dios, Él me llevó a esta porción. Y qué lindo es como Él dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. ¿Qué es un atalaya? No es el libro de hereje que andan vendiendo ahí en las calles. La palabra atalaya lo que significa es una torre alta, donde había un vigía que estaba pendiente de los ataques del enemigo. Y cuando él miraba que venía el enemigo, sonaba la trompeta de alerta y el pueblo se levantaba y se defendía del enemigo. En el sentido que está escrito acá, te he puesto por atalaya, significa que los predicadores, Dios nos ha levantado para ver cuando el enemigo está atacando por donde viene y dar la voz de alerta para que el pueblo no perezca. Por eso la Biblia dice que hay que orar por los pastores, para que Dios nos dé la palabra, para que cuando usted venga con hambre y sed de la palabra, sea la palabra el maná del cielo que alimenta el alma de los hombres. Que venga a la iglesia. Pero dice acá, te he puesto por atalaya, y lo primero que debe hacer el atalaya es tener oído dócil, un oído y un corazón abierto a la palabra de Dios. Él dice aquí: oirás, oiga, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, dice el Señor. Es decir, voy a poner mis palabras en tu boca, y lo que yo les quiero decir a ellos, se lo vas a decir tú de mi parte. Por lo tanto, yo le puedo asegurar esta mañana que lo que yo les traigo esta mañana es la palabra de Dios. No es un invento mío, es la palabra de Dios. Claro, aquí se va a desarrollar el mensaje. Y a veces uno se siente triste
Yo cuando estaba ahí, estaba llorando, sintiendo la presencia del Señor. Y cuando empiezo a oír que el Espíritu de Dios dice que hay pecado en el corazón, que no se adora de todo corazón, que se ha concesionado con el pecado, que no hay un verdadero arrepentimiento sincero en la vida de las personas, eso preocupa. Y lo primero que pensé fue lo siguiente: Señor, esa es la misma palabra que yo traigo esta mañana porque tú me la has dado. Por lo tanto no tengo miedo de amonestarlos, porque sé que es palabra de Dios. No se debe concesionar con el pecado. Los pastores estamos dando la voz de alerta para que el diablo no lo destruya, que no destruya tu familia, que no destruya tu comunión con Dios, que no destruya tus hijos, que no destruya tu reputación ni tu servicio a Dios, porque el diablo debe estar bajo la planta de nuestros pies, porque el Señor venció en la cruz del Calvario y nos ha dado la victoria. Entonces mire, cuando se concesiona con el pecado, empiezan los problemas. Uno sabe que hay estatutos en la Biblia que no se pueden quebrantar, y eso debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Saber que la palabra de Dios es seria, y cuando Él nos amonesta y a veces hasta nos hiere, lo hace porque la palabra de Dios tiene el poder de herir, pero también nos sana. Usted sabe, en nuestro país tenemos una plaga terrible, una epidemia tremenda llamada pandillas. Sabemos que no son los jóvenes el problema son los demonios que se han levantado para destruir nuestro país. Pero el año pasado se concesionó con ellos, se hizo concesiones con ellos, se les dieron privilegios, y eso permitió que se multiplicaran. Porque cuando la maldad no se presenta como maldad, el ser humano piensa que está bien delante de Dios. Cuando en la iglesia no se combate el pecado, la iglesia se hace mundana y pecadora. Si no se le está diciendo lo que verdaderamente tienen que hacer, uno puede convertir las iglesias en sinagogas de gente que viene a pecar y no sienten, hermano, ningún temor a Dios. Pero que el Señor reprenda al diablo, porque aquí estamos en la iglesia del Señor y sabemos que Él ama la santidad. Hoy no hayan que hacer en nuestro país. Se multiplicaron los jóvenes que abrieron su corazón y incurrieron en faltas graves. Hoy no hayan que hacer porque se concesionó con ellos. Cuando usted se borre de su mente y de su corazón la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, la palabra que Dios dice: sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Desde ese momento usted va a concesionar con el pecado y empezará a darse libertades que no se debe de dar. Mire, acá dice la Escritura: les amonestarás de mi parte. Y dice el mensaje, verso 8: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no le amonestares, o si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, porque es una verdad de Dios. El pecado trae muerte a la vida de las personas. No hay, hermano, otra postura que podamos enseñar. No es qué medio te va a afectar, no es qué medio te va a dañar. El Señor se lo dijo desde el principio a Adán: de este árbol no comerás, come de todos, le dijo. Pero así es el hombre. Dios le dice: mira, hay oración, hay iglesia, hay ayuno, te doy la palabra, te doy el casco de la salvación, te doy el escudo de la fe, te doy la espada del Espíritu, el apresto del Evangelio. Pero el hombre no mira todo eso, sino que mira el pecado.
Adán no vio todos los árboles. El que Dios le había dicho que no comiera, de ese fue a comer. Y fracasó, pero la palabra se mantuvo. El día que de él comas, morirás. ¿Y qué murió en él? Inmediatamente murió su comunión con su Creador. Murió, hermano, su confianza. Ahora tenía pena estar en la presencia de Dios porque estaba desnudo. La desnudez del pecado ahora él experimentaba en carne propia. Siempre el pecado trae repercusiones graves a la vida de las personas. Siempre dice acá, si el impío, si tú no le hablas para que se aparte de su mal camino, él morirá. Se va a morir. Ahora usted dirá, pero nosotros estamos en la gracia, hermanos. Estamos en la gracia, y por cuanto estamos en la gracia, ya somos salvos. Aleluya, gloria a Dios, vamos para el cielo. No importa cómo estamos. ¿Quién le ha dicho esa mentira? Dios es santo. Y Él espera que todos sus hijos se les evidencie de que son hijos de Dios. Los hijos del diablo se conocen por sus características. Los hijos de Dios deben de conocerse porque son santos para la gloria de Dios. Porque aman la santidad, aman la pureza. Los impíos están en la iglesia. Los que están en el mundo son inconversos. Ellos no conocen al Señor. El que nunca le ha entregado su vida a Cristo, ese es inconverso. Pero el impío es el que conoce la piedad, pero no la practica. Se deleita en el pecado. Y por eso dice aquí, yo te he puesto por atalaya y los vas a amonestar de mi parte. Y aunque se enojen, que no te importe. Porque no predicamos para caerle bien a nadie. Predicamos para agradar al Dios que nos da su palabra, para amonestar a su iglesia. Porque mire, en la Biblia usted va a encontrar hombres que querían agradar a los hombres. Y les decían, sube a la guerra, Dios te va a la victoria. Y era una mentira, porque les pagaban. Pero el que ama verdaderamente al pueblo de Dios siempre le va a decir la verdad. Siempre. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando, hermano, abrimos el corazón. Le voy a dar a la carrera porque el tiempo es muy corto. En la Biblia usted va a encontrar que los hombres más santos cayeron en el pecado. Le pongo el ejemplo de David. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted va a ver a un Davidcito allá en el campo, cuidando las ovejas, matando leones y osos, consagrado a Dios, cantando alabanzas a Dios, entonando y preparando salmos para Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en el valle de la sombra y de muerte, con osos y leones, ahí está Él conmigo para darme la fuerza. Ese era David, santo, consagrado. Pero llega un momento en la vida cristiana, y hermano, yo espero que usted y yo entendamos esta mañana esto que le voy a decir. La bendición de Dios, dice la Biblia, enriquece y no añade tristeza alguna con ello. El problema es que a muchos cristianos la bendición de Dios los echa a perder porque no entienden que es por la misericordia de Dios que reciben lo que reciben. Y lo peor del caso es que muchas veces no nos conocemos de qué estamos hechos. Cada ser humano tiene un traidor dentro de él, una naturaleza caída que el mismo apóstol Pablo en el capítulo 7 de los Romanos dice: miserable hombre de mí, porque el mal que yo no quiero hacer, eso hago. Pero luego finaliza diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, quien me ha dado la victoria. Porque Cristo le da la victoria al cristiano contra el pecado y ese traidor que tenemos adentro. David estaba en el anonimato. Nosotros estábamos en el mundo arruinados. No servíamos para nada. No éramos ni buenos padres, ni buenos hijos, ni buenos ciudadanos. Y lo que ahora somos, lo somos por la misericordia de Dios. Somos nuevas criaturas.
Somos gente cambiada. David aparece en la escena para defender al pueblo. Y usted sabe, cuando nadie quería enfrentar a Goliat, él fue y se enfrentó. Y dice la Biblia que lo mató de una pedrada. Pero ese momento de David, yo siento que como que le afectó sus emociones. Porque no le bastó matarlo, sino que agarra la cabeza, se la corta, lo agarra del pelo y se la lleva a Jerusalén a enseñársela a todo el pueblo. ¿Qué logró David con eso? Que las doncellas empezaron a gritar: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y no hay ser humano, oiga esto, hermano, no hay ser humano con la naturaleza de Adán caída que pueda soportar un halago como ese. Si a veces los hermanos con solo que le digan qué bonito se peinó ahora, ya siente que ese gusano se le sale. El traidor que tiene se sale, porque se siente estimulado. O que le diga la hermanita con que le, qué rico huele su loción, hermanita. Yo recuerdo un hermano que cuando un pastor le daba la mano, ni se lavaba la mano, la hermana. Y ay, me dio la mano el pastor, hoy no me la voy a lavar. Se le metía el diablo por medio de la loción. Y entonces el hombre no es capaz de mantenerse en pie ante una tentación como esa. Y no se da cuenta que detrás está el diablo queriéndolo devorar. David agarró la cabeza y la fue a exhibir. Y empezó a recibir alabanza de las mujeres. Porque cuando hay fama, hay dinero. Y si hay fama y dinero, hay mujeres. Al hombre que anda pelado nadie le hace caso. Pero el que anda en un buen carro, cualquier loca se le quiere pegar. Sí. Y le da risa porque es verdad. Muy pelado, quizás ni se viste bien. Y él dice, todavía la pego, es el diablo que te quiere sonar. Y te va a tirar a la lona y no te vas a poder levantar, al menos que la gracia y la misericordia de Dios te levante. Pero no hay que jugar. No hay que jugar. Eso fue lo que David, hermano, recibió halagos. ¿Y qué generó con eso? Que Saúl, el mismo rey, se sintió mal y empezó a quererlo matar, a perseguirlo. Mire, ese espíritu de matar a David se lo traía ya hace ratos. Si allá cuando iba pasando, que iba conquistando, usted se acuerda que iba a pasar por el terreno de Nabal y le pidió ayuda y el hombre dijo no, el esposo de Abigail. Y dice, ahora me voy a apiar ese bárbaro, lo voy a ir a matar. Y allá iba a matarlo cuando salió Abigail, una mujer sabia, y le dijo, no lo hagas. Un día vas a ser rey de Israel y vas a cargar con esa muerte de ese hombre que su mismo nombre se llama insensato. Es un hombre que no entiende. Por lo tanto, no tendrá ganancia en matarlo, sino que un cargo de conciencia. Él ya tenía ese deseo de hacerlo. Y el tiempo transcurrió y usted sabe, Dios lo exaltó porque Dios es rico en misericordia. Él es bueno. Pero muchas veces la bendición que Dios le da al ser humano, el ser humano no logra mantenerse en pie. Los hombres más santos han caído por el pecado porque han creído que ellos las podían hacer. No se dieron cuenta que eran vasos de barro y que lo único que lo hermoseaba era la gloria de Dios en medio de ellos. Porque eso hermosea la vida. Usted sabe, ya con autoridad y siendo rey, no le importó matar a un hombre. Manda a preguntar de quién es. Mire, qué coincidencia. Porque uno lo lee en la Biblia muy sencillo. David, el día que capítulo 33, los reyes a la guerra, no fue. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue? Fue casualidad. Mire, si el diablo, hermano, ese
ese tiene tiempo para esperar para darle un solo a usted. Y mientras usted siente y en su corazón diciendo: seré santo para la gloria de Dios, cuidaré mi matrimonio, cuidaré mis hijos, cuidaré mi servicio en la obra de Dios, y voy a hacer hasta lo imposible para morir en victoria, invicto, sin haber caído ni fallado al Señor. A ese el diablo lo puede estar atacando y bombardeando, y ese cristiano ora, ayuna, lee la Biblia, sirve a Dios, viene a la iglesia, pero el diablo no puede contra él, porque está parado en la roca que es Cristo. Pero cuando el cristiano dice: si todos lo hacen, si hasta grandes pastores han caído, ¿por qué no me voy a echar una micanita yo al aire? Y entonces ellos ya en su mente y en su corazón se hicieron la idea, y ya votaron, hermano, lo absoluto de los estatutos de Dios. Ahora ellos piensan que sí se puede, y el diablo viene y le dice: ¡hey, campeón! Sí se puede, y yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar y te voy a facilitar las cosas. David se quedó y vio a Betsabé bañándose y manda a preguntar: vayan a preguntar de quién es, qué pasa con esa mujer. Y le dicen, el informe que le traen es mujer de Urías Eteo. Ella es casada. Era más que suficiente para que él dijera: no, pues yo no voy a tocar la esposa de mi siervo que anda peleando allá la batalla. Mucho deseo, quizás me he descuidado, he visto a esa mujer muy atractiva, se está bañando, pero aquí mismo me levanto y me voy a ir a la guerra. Pero él no lo hizo. Dijo: no, pues es casada, ¿qué me importa? Tráiganla, yo soy el rey, y si se me pone el brinco el marido, lo mato. Y eso hizo. Y la vida de David no volvió a ser la misma, porque aquí está escrito: el impío morirá por su pecado. No estoy hablando de condenación, estoy hablando de los resultados negativos que el pecado produce. Porque dice la Biblia: hay pecados y faltas que se pagan acá, y hay algo otros que allá les van a sacar la lista negra. Y yo no creo que sea en el cielo, porque en el cielo no va a haber la negra. En el cielo lo que va a haber es el libro de la vida, y los que estén en el libro de la vida son los que fueron lavados con la sangre del Cordero y entendieron qué significaba ser un hijo de Dios y una hija de Dios. Entonces el hombre más santo concesionó con el pecado y cayó. El hombre más fuerte en la Biblia cayó también por lo mismo. Era un hombre que lo guardaron desde su niñez. Lo guardaron para Dios y le pusieron las reglas claras. Si un día te vas a casar, Sansón, te vas a casar con una sierva del pueblo de Dios. Las otras están prohibidas. Pero Sansón dijo: ¿qué me importa lo que mis tatas digan? No le importó. No le importó lo que sus padres como atalayas le estaban diciendo. Y se fue a buscar una y otra y terminó de payaso, ciego, arruinado, lleno de odio. El hombre más grande cayó, y lo más tremendo fue, mire, esto es lo más terrible, porque Dios en su misericordia regala dones a los cristianos, a los hijos de Él. Y qué lindo, hermano, mire, yo estar acá, esto es un gran honor, hermano. Yo entiendo que esto es un gran honor, pero yo sé que debo de estar con los pies en la tierra y con la cabeza metida en el cielo, sabiendo que de allá arriba, hermano, es el que nos sostiene. Yo lo debo de saber. No se me deben de subir los humos a la cabeza. Pero Sansón se le subieron y él pensó que él se las podía todas y que lo que tenía era propio de él. Y no sabía que en un momento determinado Dios le podía quitar lo que le había dado. Y le vuelvo a repetir, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de situaciones aquí en la vida. Entonces viene él, concesiona con el pecado, busca mujeres extranjeras, no hace caso a sus padres, y luego
él viene la autoconfianza. Oh, no hay nada más terrible para los hermanos cristianos que tienen privilegio, que se sostienen por el privilegio. Y algunos no confiesan su pecado porque me van a quitar el privilegio. ¿Qué importa que te lo quiten? Pasas un tiempo en disciplina o en gracia en Dios y luego vuelves a ser levantado, porque Dios es rico en misericordia y Él perdona y da una segunda oportunidad. Pero no puede el cristiano confiarse y decir: ah, no, yo tengo esto y esto es mío. Sansón así pensó y jugueteó con el pecado. Y cuando él creyó que se iba a salir como las otras, un solo le pegó el diablo. Imagínense que miles de hombres no lo pudieron frenar y una mujer durmió en sus piernas. Le cortó el cabello, lo dejó pelón, luego lo dejaron ciego y murió. La historia es muy triste, porque siendo el pequeño sol que tenía que alumbrar, terminó en tinieblas. El Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Hay que sentirse feliz de ser, hermanos, hijos de Dios. El hombre más sabio cayó también por lo mismo. Salomón. Lo criaron desde niño y el problema fue que a los niños bonitos, David, ¿cómo se sentía? Si el primer hijo que nació, Dios determinó que muriera por el pecado. Y luego él se siente contento que viene Salomón y Salomón lo va a sustituir y Salomón le va a hacer casa a Dios. Pero nunca le dijeron no a Salomón en nada. Lo criaron, hermanos, sus padres, muy consentido, y llegó al reino con la autoridad. Y como nunca había aprendido, le habían enseñado a decir no. Venía una mujer, le decía sí. Venía otra pagana, le decía que sí. Le llegaron 700 reinas y a las 700 le dijo que sí. Después le llegaron 300 concubinas y no las perdonó tampoco. 1000 mujeres. Y la Biblia dice que las mujeres inclinaron el corazón de él a la idolatría. Es que una cosa conlleva a la otra. Es una cadena, es un eslabón. Y cuando el hombre desciende y cede terreno, el diablo da otro paso. Y si el hombre cede otro paso, el diablo lo da. Y ahí lo lleva hasta que le da un solo. Y destruye su familia, sus hijos, su reputación. Y lo destruye todo. De tal manera que hasta la fecha algunos teólogos condenan a Salomón. Porque no se ve en la Biblia una restauración de él. Más bien se ve una apostasía, renunciando al Dios vivo y verdadero y haciéndole altares a los ídolos. Eso fue el hombre más sabio, el hombre más fuerte, el hombre más santo. Cayeron porque concesionaron con el pecado. Leí una historia en un libro un día de estos de una madre que tenía muy mimada a su hija. Era su niña linda, su única hija, y nunca le decía no. Y cuando el pastor le dijo: mire, usted debe aprenderle a su hija, debe enseñarle a su hija que aprenda a decir no. Y ella dijo: no, si yo sufrí en mi vida. Y cuando quería algo bueno me decían no. Cuando quería ir a un lugar bonito me decían no. Entonces mi hija no va a ser así. Yo le voy a dar todo. Y eso hizo. Después de algunos años, la hija llegó donde el pastor y le dijo: pastor, tengo un grave problema. Me ha acostado con 3 hombres. Uno primero, después el otro y después el otro. Porque no puedo decirles que no. Y he tenido un aborto porque alguien me aconsejó que lo hiciera y no le pude decir que no. Su propia madre destruyó a su hija. Porque en la vida no a todo hay que decirle que sí. Hay que decirle sí a Cristo. Hay que decirle no al pecado. Hay que decirle no a la tentación. José llegó allá a Egipto
Y era muy común que un esclavo se acostara con la mujer de su amo. Pero José le dice a la mujer, porque la mujer le decía: duerme conmigo, Josecito, estás bien guapo. Pero a José no se le despertaba el narciso que andaba en su corazón. No, lo tenía muerto. Y entonces él decía: no, todo me ha puesto en mis manos. Y algunos le agregan y dicen: solamente a ti. No, ahí no lo dice. Él dice: todo me lo ha puesto en mis manos. Él no se cuida de nada conmigo. Por lo tanto, no voy a dormir contigo, porque yo temo a Dios. La razón por la cual no soy como los de esta cultura es porque yo temo a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice el fin del discurso de Eclesiastés. Porque Dios traerá juicio toda obra, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Temer a Dios, eso es distinto. Muchos lo amamos, pero no le tememos. Cuiden de vuestra salvación con temor y temblor, dice el Señor. Cuídenla, es un regalo de Dios. Vale mucho, vale la sangre de Cristo. Sin eso no hubiera sido posible. Entonces, mire, hermano, nunca concesione con el pecado. Y cuando sus hijos le vengan a decir: ¿y usted por qué no hace esto? Sencillamente porque somos hijos de Dios. Sansón decía: si yo hago esto, si me cortan el pelo, voy a ser como cualquiera de los otros hombres comunes y corrientes. Pero José se atrevió a ser diferente. Él dijo: yo no voy a ser como todos los hombres, voy a ser diferente. Y por eso fue a la cárcel. El hombre no le creyó a su mujer, porque si le hubiera creído le hubiera cortado la cabeza. Ya conocía a la vieja que tenía, que era una pícara, era una sinvergüenza. Y dijo: no le puedo creer, este hombre Dios me ha bendecido por él. No lo creo capaz. Es íntegro, lo voy a meter a prisión. Y si Dios está con él y él es íntegro, la justicia de Dios va a prevalecer sobre este hombre. Y así fue. Porque Dios honra a los que le honran. Y lo sacó de ahí y lo bendijo, porque Dios es fiel. Entonces, mire, aquí están los dos panoramas. Dice Ezequiel, fíjese que Ezequiel este mensaje lo está dando porque en los primeros capítulos el Señor le dice: te voy a llevar en visión y te voy a meter a las recámaras de todo el pueblo y vas a ver todas las sinvergüenzadas que estos hacen. Y allá va Ezequiel en la visión y empieza a ver todo lo que los sacerdotes y los ancianos hacen y todo lo que el pueblo hacía, la idolatría, el paganismo, cómo se habían apostatado contra Dios. Ahora Dios le dice: tú eres el atalaya, amonéstalos de mi parte. Y cuando yo le dijere: el impío de cierto morirás, tú debes de amonestarle para que no muera. Pero si tú le amonestas y él sigue en su pecado, él va a morir por su pecado, pero tú habrás librado tu sangre. Pero dice más, mire, y esto es tremendo. Versículo número 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo, oiga, esto es tremendo, no lo librará. ¿Cuándo? El día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su iniquidad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Pero leo más, verso número 13. Cuando yo dijere al justo, oiga estas palabras: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Dice: le estoy dando seguridad de vida. Pero viene el justo muy confiado y dice, en el versículo número 13, la parte final: y él dice, confiado en su justicia, hiciere iniquidad. Dice: todas sus justicias no serán recordadas, Señor, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Oiga, esto es tremendo. Eso es estar confiado en el regalo de Dios.
Y mucha gente confiada en el regalo de Dios pecan y pecan y pecan y creen que Dios no va a actuar. Entonces Dios dice: no importa si tienes privilegio, todas tus justicias no te van a servir para nada. Ah, qué lindo que fuera que porque yo soy pastor y peco y a Dios, no, pero este es mi niño lindo y este ha ganado miles de almas, entonces a este lo voy a tolerar. Dios no es alcahueto de nadie. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si yo me rebelo contra Dios, dice ahí, lo voy a aplicar para mí, para que no se sienta mal usted. Si yo, Milton Juárez, me rebelo contra Dios, no importa que haya ganado miles de almas, morirá, dice la Biblia. Morirá. ¿Y qué significa morir? Puede ser que me mande al cementerio. Puede ser que esté enfermo o debilitado. O puede ser, hermano, que el Señor me corte. Pueden haber muchas situaciones, pero sobre todo lo que muere en el cristiano es la comunión con Dios. Si se muere la comunión con Dios, se muere todo. ¿Cómo Dios le va a bendecir en pecado? No podrá. Al igual dice, todos los pecados y las iniquidades del impío no le van a hacer estorbo cuando venga humillado a los pies de Cristo. No importa lo malvado que haya sido, no importa que hayas tenido en poco la gracia de Dios, Él te perdona porque Él te ama. Allá venía el hijo pródigo, y el hijo pródigo, mire hermano, el padre sale corriendo, da la pauta que el padre siempre esperaba a su hijo y salía a ver, tal vez hoy viene, tal vez hoy viene. Lo dejé ir con la esperanza de tenerlo para siempre conmigo. Tal vez habrá aprendido la lección, porque algunos así aprendemos, a garrotazo limpio. Y allá venía sucio, chuña, sin zapatos, todo maloliente. Pero el padre no le importó. Se corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. Y cuando el hijo se sentía indigno por haber abandonado la protección de su padre, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A decirle: hazme como uno de tus empleados. Iba y le tapó la boca y le dijo: no, no te puedo hacer un empleado. Traigan anillo y pónganlo en su dedo, porque es mi hijo. Hagamos fiesta, porque se había perdido y lo he encontrado. Se había muerto y ha resucitado, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No concesionemos con el pecado. La gracia de Dios es maravillosa y puede alcanzar al más vil pecador. ¿De qué depende todo eso? De la sinceridad que nosotros tengamos delante de nuestro Dios. Cierre sus ojos, Él está aquí. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque siendo escoria de este mundo, nos has hecho valer, nos has dado valor. Gracias. Si usted está en comunión con Dios y está agradecido con Dios y está batallando contra la impiedad y el pecado y las tentaciones, alabe a su Señor. Alábalo, porque cuando estabas en tinieblas, Él hizo brillar su luz. Que nunca se nos olvide que cuando nadie daba nada por nosotros, Él dio a su Hijo. Él envió a Jesús. Nos amó y dio. Nos amó y entregó. Qué lindo es el Señor. Yo quiero invitar en esta hora las personas que saben que le han fallado a Dios, que están viviendo en impiedad y que ahora entienden el mensaje de Dios y quieren entregarse a Jesús por primera vez. Levante su mano, póngase de pie, yo voy a orar por usted. Rápidamente, las personas que necesitan el perdón de sus pecados por primera vez. Nunca has conocido a ese Cristo amoroso que te extiende su brazo de misericordia y que aún mereciendo la muerte por tu pecado, Él te dice: vuélvete, vuélvete, arrepiéntete y yo te voy a perdonar y yo te voy a cambiar y voy a hacer de ti una nueva criatura.
Venga Jesús. ¿Quién por primera vez quiere conocer a ese Cristo amoroso? A ese Cristo que se entregó en la cruz del Calvario sin reservas. Levante su mano. El diablo te quiere destruir, pero Cristo te quiere dar vida, y vida en abundancia. ¿Quién no conoce a Jesús acá y quiere conocerlo por primera vez? Levante su mano y póngase de pie. O los que se van a reconciliar también. Aquellos que confiando en su justicia dijeron: voy a pecar, y volvieron atrás. Venga hermano, voy a orar por usted. Dios lo bendiga. Lo felicito hermano por ser valiente. Su relación es con Dios. Usted es un hijo de Dios, y en eso se caracterizan los hijos de Dios, en que son sinceros para vivir delante de Dios. No se dejan vencer por el pecado, ni la tentación, ni el diablo, sino que vienen a refugiarse en los brazos de nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Quién más se va a reconciliar? Venga Jesús. Él está aquí. El tiempo es final. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Si estás manchado por el pecado, venga Cristo. Venga el Hijo de Dios. Él está esperando por ti. Si sientes angustia en tu corazón, sientes dolor por el pecado, y si sabes que Dios te ha hablado, no te vayas como has venido. ¿Vas a ir así? Venga Jesús. O vengan las dos si no están bien con Dios. Jesús les ama a las dos. ¿Quieres venir a Jesús? Ven, voy a orar por ti. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres conocer a Jesús? Él está aquí. Puedes conocerlo hoy. Ven, voy a orar por ti. Venga hermana, Dios te bendiga. Te mueves entre el pueblo. Ven. Voy a finalizar ya. Traemos sanidad. Vamos a orar al Señor. Porque la Biblia dice: en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te socorrí. Dios da un tiempo aceptable a la vida de cada ser humano para que se arrepientan y vuelvan al Señor. Vamos a orar por estas vidas. Voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie, y vamos a orar por nuestros hermanos en muestra de que los amamos, y le decimos: hermanos, estamos con ustedes. Sigamos adelante peleando la buena batalla de la fe. Padre, venimos delante de tu presencia. Te presentamos estas vidas. Recíbelas, perdónalas.